comenzar a grabar. De donde hemos estado trabajando y vamos a sobre todo ver esta parte de los videos de química para hacer un poco el repaso y luego ya terminar, vamos a terminar con ácidos y bases, el pH, un poco las reacciones ácido-base y terminar con las biomoléculas, ¿no? Aunque las biomoléculas las vamos a ver con más detalle en la parte de biología, aquí las vamos a ver y un poco también de química orgánica. Entonces, bueno, para comenzar este pequeño repaso, vamos a ver un poco la parte que teníamos, ya vimos la parte de tabla periódica, estructura atómica, creo que aquí no pasa nada, también de sustancias, creo que esto está muy claro. Donde podemos ver un poco más, donde sí hay que reforzar algunas cosas, es en la parte de los enlaces, en la concentración, esto que vimos, de las soluciones, ¿no? Esto de ácidos, bases, electrolitos, ¿no? Que es lo que, esto lo veríamos al final. Y la parte de química orgánica, también la veríamos al final, estos dos, ¿no? Y balanceo por tanteo, ¿no? Entonces, aquí viene un poco lo de la molaridad y todos estos son datos, donde vamos a ver estos tres, ajá, para poder comenzar. Entonces, empezamos con la parte de enlaces. Ajá, a ver, déjenme aquí compartirles el sonido. Ya saben que si no se escucha cualquier cosa, me dicen, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar con este de enlaces químicos, solamente para reforzar este tema que es importante. Lección 4. Enlaces atómicos. Contenido: principio de Lewis, formación de enlaces y tipos de enlaces. Principio de Lewis. Además de la clasificación de átomos y sus propiedades, existe un principio llamado el principio de Lewis que establece que los átomos están siempre buscando estabilidad. Para encontrar dicha estabilidad deben de tener 8 electrones en su último nivel energético. Existen excepciones a esta regla, por ejemplo, el hidrógeno, que solo requiere 2 electrones en su último nivel para encontrar estabilidad. A los electrones que se encuentran en este último nivel energético se les llaman electrones de valencia y son de gran importancia ya que son los electrones que participan en las reacciones químicas, como por ejemplo para formar enlaces. Un enlace es la unión o atracción que existe entre dos átomos distintos y se forman por la necesidad que tienen de encontrar estabilidad y cumplir con el principio de Lewis. Existen 3 tipos de enlaces. 1. Enlaces iónicos. 2. Enlaces covalentes. 3. Enlaces metálicos. Por lo general, el tipo de enlace se debe a la diferencia en electronegatividad de los átomos que participan en él. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones y así formar un enlace químico en una molécula. Para determinar la electronegatividad es común utilizar la escala de Pauling, que clasifica los elementos del 0 al 4. El francio, con una electronegatividad de 0.7, es el elemento con menos fuerza de atracción, y el flúor, el elemento con más fuerza de atracción, con un valor de electronegatividad de 4. En un enlace iónico existe transferencia de electrones de un átomo a otro. Esto forma una unión fuerte, debido a que se generan fuerzas electrostáticas que mantienen dicha unión. La diferencia en electronegatividad en estos enlaces es por lo general mayor a 1.7. 2. El enlace covalente es creado cuando dos átomos comparten pares de electrones para encontrar estabilidad. Para que se dé un enlace covalente, debe de existir una diferencia menor a 1.7 en la electronegatividad de los átomos que lo conforman. Los enlaces covalentes se subdividen en 3 tipos. 1. Enlaces covalentes polares. 2. Enlaces covalentes no polares. 3. Enlaces covalentes coordinados. 3. El enlace metálico, una
a los átomos de manera muy compacta, formando una red de átomos de metal. En este tipo de enlace, los electrones brincan de un átomo a otro. Repasemos los contenidos de la lección 4. Revisamos el principio de la regla del octeto de Lewis, que establece la búsqueda de estabilidad de los átomos, lo cual nos llevó a explorar los distintos tipos de enlace que se forman para alcanzar esta estabilidad. Estos tipos son los enlaces iónicos, que se caracterizan por tener una electronegatividad mayor a 1.7, los enlaces covalentes, que se caracterizan por tener una electronegatividad menor a 1.7 y se dividen en polares, no polares y coordinados, y por último los enlaces metálicos, que se caracterizan por unir los átomos de manera muy Bueno, aquí a ver, hay que también agregarle esto que es muy importante, ¿no? Que los enlaces iónicos, en este caso, se unen, es un metal, ¿no? Más un no metal, ¿no? Entonces, esto también es pregunta de examen muy claro, ¿no? Entonces, los iónicos, metal y no metal, los covalentes, no importando si son polares, no polares y coordinados, es la unión en este caso de dos no metales, no metal, ¿no? Más otro no metal. Y finalmente los metálicos, pues el nombre lo dice, es un metal más otro metal, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta eso. A ustedes en este caso no les preguntan tanto por la frecuencia de los enlaces covalentes, sino más bien qué los compone en este caso y cómo se distribuye. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a pasar al otro. Creo que tengo un problema ahí con el internet. Parece que eso estaba tapando mucho, tardando. Entonces, bueno, vamos a ver el otro. Ajá, entonces en este tema ya no tiene ninguna duda. Esto ya quedó claro, todo. Rubén, Leonardo, Fernando Ángel, ¿no tienen duda ya con con esta parte? No, profesor. Perfecto, muy bien. Seguimos con nada más para hacer aquí uno y a ver qué tal. Balanceo de reacciones químicas. Contenido. Tipos de reacciones químicas y balanceo por tanteo. Reacciones químicas y balanceo. Una reacción química es un fenómeno por el cual una o más sustancias sufren una transformación en su composición química. Existen tres tipos: reacción de síntesis, reacción de descomposición simple y reacción de sustitución. Reacción de síntesis son aquellas donde dos sustancias se unen para generar una nueva. En este tipo de reacciones, una sustancia A se une con una sustancia B, generando una nueva sustancia C. Reacción de descomposición simple. Esta reacción ocurre cuando un compuesto complejo se descompone en compuestos más simples. Este tipo de reacción es lo opuesto a la reacción de síntesis, ya que un compuesto C se descompone en dos sustancias, A y B. Reacción de sustitución. En este tipo de reacción, una sustancia AC reacciona con el reactivo B para dar como resultado la sustancia AB y el reactivo C. Balanceo de una ecuación química A y B. Antes de Reacción. Antes de continuar aquí, nada más hay que revisar algunos conceptos, cómo vienen en su examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta que se llama de descomposición simple. Esta, cuando nosotros la vemos aquí, ¿no? Vemos cómo se juntan los elementos y nos dice esto, ¿no? De uno se va a descomponer en dos. Entonces, nosotros, esta parte, nosotros también la conocemos como análisis. Ojo, es muy importante, ¿no? Porque este es el lenguaje del examen, ¿no? Análisis. Análisis. Entonces, sí, se llama, en algunos se conoce como reacción de descomposición simple, pero nosotros la vamos a tratar como análisis. Y es cuando tenemos que un elemento, ¿no? Lo vamos a descomponer en dos partes, ¿no? Queda dividido en dos partes. Entonces, ojo, análisis es como nosotros lo vamos a conocer, es como viene en nuestro examen. Y luego, aquí le adelantamos, en la otra, esta, aquí, la otra, aquí venía, esta, ahí, muy bien. Y luego esta es al revés.
Entonces, esta, nosotros la vamos a conocer como síntesis, ¿no? Entonces, ¿por qué síntesis? Porque nosotros tenemos, en este caso, dos elementos, aquí uno y aquí dos elementos, y de este vamos a formar un tercero, ¿no? Se van a juntar y se forma este. Entonces, aquí se queda así como síntesis, el otro análisis y este, ¿no? Y luego vamos a tener los desplazamientos, que pueden ser en este caso desplazamiento y doble desplazamiento. Recuerden que en el desplazamiento tenemos tres elementos y en el doble desplazamiento tenemos cuatro elementos, ¿no? Reacción de descomposición. Entonces, vamos aquí en nuestro buscador. En Acá, ok. tanteo, el balanceo de una ecuación química consiste en definir la cantidad de sustancia necesaria para que una reacción química se lleve a cabo. Veamos un ejemplo de cómo balancear una ecuación química. F2 más H2O se convierte en HF más O3. Empezaremos contando los átomos de cada lado de la ecuación. Hay que contar primero las moléculas del lado de los reactivos, es decir, el lado izquierdo. En este caso, hay dos moléculas de flúor, dos de hidrógeno y una molécula de oxígeno del lado de los reactivos. Ahora contemos las moléculas del lado de los productos, es decir, el lado derecho de la ecuación. En este caso tenemos una molécula de flúor, 3 de oxígeno y una de hidrógeno. Para poder balancear esta ecuación, tenemos que cambiar los coeficientes estequiométricos para que los reactivos sean iguales a los productos. Es decir, los subíndices de cada molécula se tienen que conservar en todo el proceso. Lo que podemos modificar es el coeficiente que lo acompaña. Para resolver un balanceo por tanteo, primero balanceamos los metales, después los no metales y al final los gases. En este caso todos los elementos son gases, por lo que el orden no importa. Observamos que del lado de los reactivos tenemos dos moléculas de flúor, mientras que del lado de los productos solo tenemos una. Debemos multiplicar ambos lados por un número que nos dé como resultado el mismo número de moléculas en ambos lados. Por lo tanto, el coeficiente que le corresponde al flúor de los reactivos es 2. Ya que 2 por una molécula que ya está presente, nos da dos moléculas del lado de los productos. F2 más H2O se convierte en 2HF más O3. Continuamos con el hidrógeno. Como podemos ver, una vez que colocamos el coeficiente del flúor, el hidrógeno ya está balanceado, ya que este coeficiente también afecta al hidrógeno. Continuamos con el oxígeno. Del lado izquierdo tenemos una molécula de oxígeno, mientras que del lado derecho tenemos 3. Como el hidrógeno del lado de los reactivos ya quedó balanceado, tendremos que modificar el coeficiente del oxígeno del lado de los productos. En este caso tenemos 3 moléculas de un lado y solo una del otro. Por lo que para balancearlo es necesario multiplicarlo por una fracción para que nos dé una sola molécula de oxígeno. F2 más H2O se convierte en 2HF más 1/3 de O3. Por fines prácticos, se aconseja dejar el balanceo en números enteros, así que multiplicaremos todos los coeficientes de la ecuación por 3 para deshacernos de la fracción. Así dejaremos expresada la reacción en números enteros. 3F2 más 3H2O se convierte en 6HF más O3. Para saber si nuestro balance es correcto, contaremos nuevamente los átomos de cada lado de nuestra ecuación. 6 moléculas de flúor, 3 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de hidrógeno del lado de los reactivos. 6 moléculas de flúor, 3 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de hidrógeno del lado de los productos. Muy bien, a ver, en este balanceo, aquí hay un error, ¿no? A ver, ¿quién ya detectó el error que hay ahí en esta parte? A ver, cuéntenme bien y a ver si es correcto lo que se plantea aquí o hay un error. Creo que en el oxígeno, ajá, sí, eso. ¿Sí? Aquí en el oxígeno, porque Sí, fíjate, aquí quedaría O3, ¿no? Aquí quedaría, en este caso en lugar de 1, quedaría 3, ¿no? sí. Aquí queda 3. Y luego en ojo, aquí por H y también en este caso aquí quedaría 3 por H, sería H3 y 3 flor, ¿no? Entonces también quedaría aquí y entonces acá queda 3 por 2, entonces aquí da 6, ¿no? 3 por H2, en este caso da 6,
Y 3 por 1, en este caso me da 3, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, el error es en este, ¿no? Este no podría ser 3, porque obviamente este 3 no nos sirve. Para que pudiera ser 6, tendría que ser 6HF. Entonces, 6HF, entonces si ya me daría 6, y me daría aquí también 6, ¿no? Si ya lo vieron aquí, oxígeno, ajá. Sí, entonces, sí le captan ahí. O sea, sí de entrada como que nos vamos con el oxígeno, cuando en realidad más bien sería aquí con este, ¿no? Con este que está acá. Muy bien, si lo notan, Joel, Leonardo, Fernando Ángel, si ya vieron el error, entonces, ¿qué? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ojo, porque estos son muy, muy comunes. Acuérdense que en los ejercicios en el examen, ¿no? Suelen venir con, en este caso, estos coeficientes, ¿no? Por ejemplo, si hay 4 que poner, entonces les ponen 3, 3, 6, 2, o 2, 2, 1. Entonces, lo único que tienen que hacer es sumar, ¿no? Sumar y ver cuál en todas quede lo mismo de acá que lo mismo de acá. Ese es un poco el punto fácil que tienen ahí en el examen, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, pues con esto acabamos Ahora nuestra parte, ecuación ¿no? está balanceada. Recuerda que este tema requiere práctica y paciencia para poder dominar. Entonces, ahí ya quedó esto, ¿no? Y nada más un repaso ya último de Química. lo que vimos con la parte de las bases, ¿no? Con lo de las sustancias, ¿no? Vamos a ver aquí. Adelante. Aquí está esto, aquí está el anuncio. Aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que tenemos. Química. Lección 7. Concentración de soluciones. Contenido. Concentración molar, porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen y partes por millón. La concentración de una solución se refiere a la cantidad... Ojo, para efectos de nosotros, de nuestro examen, a nosotros, en este caso, las disoluciones que vimos ayer, lo que nos interesa son básicamente estas dos, ¿no? La concentración de masa molar y la porcentaje masa-masa. Estos tres sí son importantes, pero no nos los preguntan en nuestro examen. Entonces hay que poner atención a la concentración molar y al porcentaje masa-masa, ¿sale? Muy importantes. La concentración de una solución se refiere a la cantidad de soluto que hay en una solución con respecto al disolvente. Existen 5 métodos para medir la concentración de una solución: la concentración molar, el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, el porcentaje masa-volumen y las partes por millón o ppm. 1. Concentración molar. La concentración molar se define como el número de moles de soluto que hay en un litro de solución, o, en otras palabras, la molaridad es igual al número de moles de soluto entre el volumen de la solución. Debido a que es el método más usado, hagamos un ejemplo para aclarar el concepto. Recuerda que en tu cuenta de Unitips podrás encontrar más ejemplos como este para que puedas dominar la materia y llegar listo al examen. ¿Cuál será la molaridad de 80 gramos de hidróxido de calcio disueltos en 400 mililitros de solución? Sumando los pesos atómicos de un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, obtenemos que el peso molecular del hidróxido de calcio es igual a 74 gramos por mol. Luego, para obtener el número de moles en 80 gramos de hidróxido de calcio, utilizamos la fórmula que nos dice que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces, 80 gramos entre 74 gramos por mol nos da 1.08 moles. Finalmente, para encontrar la concentración molar, dividimos esos 1.08 moles entre 0.4 litros de solución y obtenemos una concentración aproximada de 2.7 molar, o bien 2.7 moles por cada litro. Entonces, aquí, ojo, nada más en esto, aclarar que para sacar este número, y tenemos que dividir aquí, ¿no? Porque nos dice 400 mililitros de solución. Entonces tenemos que convertir estos 400 mililitros, ¿no? ¿A cuánto equivale a un litro? Entonces equivale a 0.4. Entonces dividimos 1000, en este caso, estos 400 entre 1000 y nos da esta cifra. Esto es un paso como que no hay
no hay que olvidar porque siempre, siempre es muy, muy, muy importante y nos cambia todo el resultado. Entonces aquí queda este resultado por esa división de los 1000 entre 400. ¿Sale? Muy bien, a ver, aquí y sale. Seguimos. 2. Porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-masa es el porcentaje de masa de soluto que se encuentra disuelto en la masa de la solución, es decir, la masa de soluto dividida entre la masa de la solución y multiplicada por 100. Para realizar el cálculo correcto, las unidades de masa de soluto y solución deben ser las mismas. 3. Y en este caso, por ejemplo, aquí, lo que afortunadamente no vienen ejercicios de este tipo en nuestro examen, pero esto simplemente es la idea de que saber cuánto hay en este caso de soluto y cuánto es la solución. Lo podemos hacer exactamente igual que en el anterior, pero basado a porcentajes. Entonces aquí lo único que hacemos es la misma fórmula, el soluto y la masa, y en este caso, para poder sacar, en este caso, el porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y esto va a ser, lo vamos a expresar en tanto por ciento. Entonces, esa es la única diferencia, ¿no? 3. Porcentaje volumen-volumen. El proceso para encontrar el porcentaje volumen-volumen es muy parecido al proceso para obtener el porcentaje masa-masa, excepto que en este hablamos de porcentajes de volumen, es decir, el volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. De nuevo, las unidades deben ser iguales. 4. Porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen es una combinación de los dos anteriores, donde se calcula el porcentaje de masa de soluto en gramos sobre el volumen de una solución en mililitros, es decir, la masa del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. 5. Partes por millón. La concentración en partes por millón es la concentración de soluto por cada millón de unidades del total de la solución. Una forma sencilla de verlo es que el número de miligramos por litro de solución siempre es equivalente al número de partes por millón. Por ejemplo, en una solución acuosa, 5 miligramos de sal disuelto en 1 litro de agua equivale a una concentración de 5 partes por millón de sal. Repasemos los contenidos de la lección 7. Establecimos el concepto de concentración como la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente en una solución. Revisamos los 5 métodos cuantitativos que se utilizan para medir la concentración de una solución: la concentración molar, el porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen, el porcentaje masa-volumen y las partes por millón o ppm. Muy bien, bueno, entonces, ¿alguna duda con este tema? ¿Ya quedó claro? Ahora sí. Acuérdense que nada más son las dos primeras opciones las que nos interesan. Las otras 3 las van a ver ya en la prepa, las van a desarrollar con muchísimo mayor amplitud, ¿no? Pero es importante pues, para tener conocimiento que lo que viene. Pero bueno, ¿alguna duda aquí con esto? Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a terminar aquí con esto. Entonces, nosotros tenemos este otro, ya son los últimos temas, tenemos la cuestión de los ácidos y bases. Entonces, básicamente lo que nosotros revisamos aquí, ¿se acuerdan? Era esta intervención que tenemos, déjenme ver el color, que tenemos en este caso con el hidrógeno, tenemos el carbono y tenemos el oxígeno. Cuando nosotros combinamos estos 3 elementos, pues nos pueden dar básicamente 2 tipos, en este caso, de cantidades de energía. Uno, que van a ser los carbohidratos, y otros van a ser los hidrocarburos. Y entonces la relación que nosotros tengamos con estos, vamos a entenderlas a partir de lo que hagamos acá, ¿no? Entonces, muy bien, vamos para acá. Y cuando nosotros tenemos esta relación de ácidos y bases, lo que vamos a revisar básicamente es el potencial de hidrógeno. Entonces, sus papás seguramente harán el chiste sobre que se me subió el pH. Simplemente es o sea, si nos estamos volviendo muy ácidos o nos estamos volviendo un tipo de base, pero los dos altamente son complicados. Entonces, bueno, vamos
a ver, aquí, cómo funciona esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, esta es una pregunta de examen. Ajá. Perfecto. Esta es una pregunta de examen que es muy, el que viene es muy básica, ¿no? Acerca de qué significa la teoría o qué estudia la teoría de Arrhenius. En ese caso, no, a nosotros lo que nos interesa, pues, por ejemplo, no es hacer aquí la ecuación, porque hay una forma de balancear ecuaciones a través de la solución que se llama redox, ¿no? Ácido base, sino entender que es la parte donde entendemos cómo se vuelven los elementos o más ácidos o en este caso se vuelve más base. Entonces, él fue el que logró desarrollar esto para hacer esta tablita que tenemos aquí. Entonces, ojo, cuando les haga la pregunta de qué estudia la teoría de Arrhenius, bueno, estudia la relación ácido-base entre los elementos. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué significa esto? ¿No? Significa esta tablita es la que nos ayuda a entender, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí cuando en este caso una sustancia se vuelve más ácida, en este caso va a tender a tener un potencial, esto significa pH, ¿no? La escala pH significa potencial, ¿no? De hidrógeno. Ujú. Y entonces, obviamente, entre más tiende al cero, pues obviamente es más corrosiva, ¿no? Y cuando es más base o básica, en este caso también se vuelve altamente, sí, peligrosa y también en este caso es corrosiva, pero su estructura es diferente. ¿Cuál es el número neutro? En este caso es, en este caso, el 7. Entonces, por ejemplo, el agua pura, ¿no? Para que realmente sea pura, tiene que tener un pH de 7, igual la sangre, ¿no? La sangre tiene un pH ahí. Entonces, cuando ustedes hacen análisis de sanguíneos, usualmente lo que hacen es medir también, ahí les ponen un numerito de cómo está su pH. Entonces, está entre 6,9 o 7,1 o 7. Entonces, es correcto. Ya cuando, si está, por ejemplo, en 5 o está en 9, pues obviamente es que ya algo está muy mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, la leche tiene 6,8, 6,6, ¿no? El agua de mar tiene 8, los huevos, el bicarbonato de soda, o sea, el bicarbonato de sodio, pues bien, debe decir aquí sodio, tiene 9. El amoníaco, este que se utiliza para limpiar muchos muebles, tiene 11, ¿no? El limpiador este que se llama Drano, por ejemplo, el que le echan para que se limpien los desagües, por ejemplo, tiene 14. Pero vean para acá arriba, por ejemplo, la lluvia ácida, ¿no? O esta que cae después de que un lugar está muy contaminado, cae el agua, también se contamina. En este caso tiene 4, ¿no? El jugo de naranja o un refresco tiene 3. Y el ácido de las baterías o el ácido sulfúrico, que es muy fuerte, que es muy corrosivo, tiene 1 y 0. Entonces, obviamente, los extremos, pues sí, son los peligrosos. Entonces, hay que tratar de mantener en 7 la relación. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿no? Y entonces lo que les piden a ustedes en su examen es, en este caso, cuál es el número neutro. Y entonces hay que saber si es el 7, ¿no? Esa es la pregunta de examen. Y acá llegamos a esto. A ver, permíteme. A esta parte, ¿no? Nosotros tenemos este método, que es otro método para balancear ecuaciones, un poco más complejo, y en la prepa lo van a trabajar muchísimo más, que se llama el método, en este caso, redox, ¿no? Entonces, el método redox es el método de reducción y, en este caso, oxidación que se tiene en los elementos y, sobre todo, en los compuestos. Entonces, la pregunta de examen es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un proceso de oxidación, en este caso estoy perdiendo electrones, ¿no? Y mi número de valencia, mi número de valencia en este caso es menor. Cuando yo tengo un proceso de reducción, ¿no? En este caso estoy ganando electrones.
Entonces aquí un poco la forma en que se lo pueden aprender esto o entender es haciendo el proceso a la inversa, ¿no? O sea, nosotros pensamos que reducción es como perder, pero al contrario, ¿no? Estoy ganando electrones y cuando estoy oxidando, en este caso estoy perdiendo, en este caso, electrones. Entonces, cuando hay un proceso de oxidación, entonces aumenta la oxidación, por ejemplo, en los muebles, por eso se empiezan a deshacer, a corroerse y todo, porque se está ganando en este caso oxígeno, pero están perdiendo electrones del elemento. Y cuando se está, en este caso, reduciendo, en este caso ayuda a disminución de la oxidación. Por ejemplo, el acero inoxidable, ¿no? Tiene un número alto de reducción y por lo tanto su número de valencia, ¿no? Es alto. ¿Sale? Entonces, esto es la pregunta de examen. Entonces, oxidación, en este caso, pérdida de electrones, reducción, en este caso, ganancia de electrones. Ahorita en el video lo vamos a ver un poquito más en específico esto, ¿no? Pero aquí les voy haciendo lo específico de las preguntas. Y esto ya lo habíamos visto un poco, ajá, aquí ya habíamos visto un poco este trabajo de lo que hacen las reacciones. Entonces, cuando nosotros hacemos reacciones, en este caso químicas, podemos tener dos procesos, el exotérmico y el endotérmico. Entonces, decíamos que el exotérmico es el que expresa o saca, en este caso, calor, y el endotérmico es el que, en este caso, absorbe calor, ¿no? En cualquiera de las reacciones, síntesis, análisis, desplazamiento o doble desplazamiento, eso nos pasa. Muy bien. Y nuestro último tema es la parte de la química orgánica. Entonces aquí yo me estaba adelantando un poco en el otro punto. En la química orgánica es cuando vamos a tener básicamente el trabajo con estos tres elementos, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Y de cómo se combinen estos, vamos a poder, en este caso, tener elementos, en este caso compuestos, como, ahora sí, perdón, es que la otra me había adelantado, ¿no? Carbohidratos, ¿m? Carbohidratos, el nombre lo dice, carbono y hidrógeno y agua, y en este caso ¿no? Hidrocarburos. Y entonces también hidrógeno, agua y carbón. Y entonces los dos son, en este caso, producen energía. Y entonces el carbón, todo lo que tiene vida, en este caso tiene carbono. Todo absolutamente lo que tiene vida tiene carbono. Y es lo único que se puede quemar. Y eso es lo que le llamamos nosotros química orgánica, ¿no? Es decir, toda esta relación entre estos tres elementos. Y a partir de la relación entre estos elementos, nosotros podemos hacer diferentes combinaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer, a ver aquí, ciclo de carbono, puedo hacer, por ejemplo, gas propano, metanol, butano, pero también estos carbohidratos como la glucosa, el azúcar, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber de la química orgánica? Nos interesan sus combinaciones, ¿no? Y estas son las preguntas de examen con respecto a esto. Nosotros vamos a tener aquí diferentes, por ejemplo, todos estos que están aquí, todos estos, ajá, son hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Por qué son hidrocarburos? En este caso son combustibles, dan energía y se utiliza como gas, el gas que tenemos en la casa, como gasolinas, turbocinas, lo que usan los aviones, en fin. Y se identifica la combinación que tenemos. Tenemos carbono y tenemos hidrógeno, ¿no? Entonces, es lo que nos da esta combinación. Y aquí no tenemos oxígeno. ¿No? Ahí no tenemos, solamente tenemos carbón e hidrógeno. Entonces vamos a tener diferentes, vamos a tener diferentes combinaciones. No nos interesa tanto aquí las combinaciones ni tanto esto. Lo que nos interesa es lo siguiente, y es lo que debe quedar muy claro. Cuando yo tengo, en este caso, enlaces, por ejemplo, yo aquí tengo un solo enlace, carbono, ¿no? Y en mi estructura molecular solamente tengo un enlace, entonces la terminación va a ser ano, ¿no? Y cuando tengo dos, la terminación va a ser eno, ¿no? Incluso lleva orden alfabético, A, E, I. Y cuando tengo tres, ¿no? Voy a tener
¿no? El nombre ino. Entonces, por ejemplo, el metano, ¿no? Normal, ¿no? Con un solo enlace es metano. Si tuviéramos dos enlaces, entonces sería, en este caso, ¿no? Meteno. Ajá, y sería un alqueno. Y si tuviera tres enlaces, en este caso sería metino, ¿no? Ujú. Entonces tenemos metano, un enlace, ¿no? Meteno, dos enlaces, metino, tres enlaces. Y entonces, obviamente, esa es la pregunta de examen. Eso es lo que nos preguntan, en este caso, para nosotros. No nos ponen estas fórmulas, sino más bien nos ponen este tipo de imágenes. Este es de aquí en medio. Entonces voy a borrar de aquí un poquito. Y estas son las que nosotros vamos a encontrar en el examen, este tipo. Entonces, 1, ¿no? Es alcano, ¿no? 2 alqueno y 3 es alquino. Y todas las combinaciones que podamos tener aquí. Muy bien. ¿Dudas con esto? Entonces, ojo, acuérdense que estamos así como que súper concretos para las preguntas del examen, también para no confundirlos, ¿no? En esta parte, que suele ser muy compleja y es un poquito más amplia. ¿No quedó duda aquí? Perfecto. Muy bien. Y aquí, en esta parte, aquí también podemos ver, ya cuando combinamos, por ejemplo, otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo aquí tengo carbono, hidrógeno, carbono con carbono, pero vean, aquí tengo 2, acá tengo 3, ¿no? Aquí tengo 1, por eso es alcano, alqueno, aquí tengo 2, este tiene 3, es alquino. Entonces, vean, el alcohol, aquí yo tengo carbono, oxígeno e hidrógeno. Aquí tengo el éter, que es carbón, en este caso, oxígeno y carbón. Aquí tengo un aldehido, que es oxígeno, carbón, hidrógeno. Una acetona, que es oxígeno y carbono. Y viendo el tipo de enlaces, entonces yo tengo diferentes nombres, ¿no? Entonces, básicamente, la química orgánica se dedica al estudio de todos estos compuestos que son, en este caso, hidrocarburos, ¿no? Todo lo que son combustibles, ¿no? Como el éter, el alcohol, ¿no? El éter. Muy bien. ¿Alguna duda con esta parte? ¿No, Rubén, Gerardo, Fernando, Ángel? No, profe, sin dudas. ¿No? Todo bien. Perfecto. Sí, esto es como muy claro. Y esta parte la vamos a revisar en biología, esto de las biomoléculas, porque tiene mayor información allá que las que tenemos acá, porque es la otra parte, ¿no? Es, por ejemplo, aquí, que son los carbohidratos. Ajá, a ver, aquí. A ver. Aquí, déjame ponerle aquí carbohidratos. Ajá, aquí carbohidratos, ajá, proteínas y lípidos. Y esto lo vamos a ver mucho mejor en la parte de biología. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver estos videos que nos explican un poco mejor lo que acabamos de ver para ir concluyendo, ¿no? Déjenme paso para acá ahora. Muy bien. Entonces, ya estando aquí, entonces vamos a ver la parte de ácidos, bases, electrolitos y vemos después química orgánica, ¿sale? Química. Lección 8. Ácidos, bases y electrolitos. Contenido. Teoría de ácidos y bases, pH y electrolitos. Existen 3 teorías principales sobre la definición de ácidos y bases. La de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis. 1. Teoría de Arrhenius. Arrhenius clasificó a los ácidos como sustancias que se disocian en una solución acuosa, es decir, producen iones de hidrógeno, y a las bases como sustancias en las que en una solución acuosa producen iones de hidróxido. 2. Teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Bronsted-Lowry define a los ácidos como sustancias capaces de donar un protón, mientras que las bases son capaces de recibir un protón. 3. Teoría de Lewis. Según Lewis, los ácidos son sustancias que son capaces de aceptar un par de electrones y las bases son capaces de donar un par de electrones. Fuerza de ácidos y bases. Los ácidos y las bases se distinguen en cuanto a su fuerza dependiendo en qué tan fácil se disocian, es decir, la concentración de iones que producen en solución.
Para medir esta fuerza de forma cuantitativa existe una escala llamada pH o potencial de hidrógeno. La escala de pH va de 0 a 14, teniendo como punto de referencia al 7. Si una sustancia tiene un pH menor a 7, se considera un ácido. Si es mayor a 7, es una base, y si es exactamente 7, es una sustancia neutra. El pH se calcula al conocer la concentración de iones de hidrógeno de una sustancia. Sin embargo, debido a que esta cantidad generalmente es muy pequeña, se emplea una transformación logarítmica. Esta transformación es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Existe además la contraparte del pH, llamada pOH, la cual contrasta con el pH para reflejar la fuerza de las bases y por lo tanto la concentración de iones hidróxido. Esta se calcula como menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidróxido. Juntos, el pH y el pOH siempre deben sumar 14. Para que esto quede más claro, hagamos un ejemplo de cálculo de pH y pOH. Recuerda que para dominar este tema es necesario repasarlo varias veces, por lo que te recomendamos resolver los problemas de química en tu cuenta de Unitips. ¿Cuál será el pH y el pOH de una solución acuosa de ácido nítrico que tiene una concentración molar de 0.023 mol por litro? Para un ácido tan fuerte como el ácido nítrico, podemos asumir que todo el compuesto está disociado en la solución, por lo tanto, solo tenemos que aplicar la fórmula. Entonces, el logaritmo base 10 de 2.3 por 10 a la menos 2, por leyes logarítmicas, es igual al logaritmo de 10 a la menos 2 más el logaritmo de 2.3. Esto da como resultado menos 1.64, y aplicando el signo negativo obtenemos un pH de 1.64. Para obtener el pOH simplemente restamos 1.64 de 14, debido a que la suma de pH y pOH debe de ser igual a 14. Así obtenemos un pOH de 12.36. En este punto, bueno, esto ya es como que muy avanzado. Entonces, esto ya no nos pregunten en nuestro examen, nos espanten, ¿no? Porque esto ya es muy avanzado, ¿no? Pero un poco la idea es esta, ¿no? Salvo esto, que es un poco más complejo, es esto, ¿no? Tener aquí, ¿no? La tablita y entender esto de esta de parte de tener el 7. Entonces, cuando lo vuelvan a repasar, esto es lo importante, ¿no? Entonces, el número 7 es el número mágico porque es el número neutro, ¿sale? Este es muy importante. Y vamos a ver Química. Química orgánica. Contenido. Estructura del carbono, cadenas carbonadas, hidrocarburos, alcoholes y petróleo. La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono y sus reacciones. Un compuesto orgánico tiene como elementos principales el carbono y el hidrógeno. Estructura del carbono. El carbono se encuentra ubicado en la familia 4A de la tabla periódica. Los elementos de esta familia tienen la propiedad de poder formar cadenas en las que dos o más de sus átomos están unidos. Esta es una característica esencial para entender la química orgánica. En su último nivel, el carbono tiene 4 electrones de tipo covalente, por lo que lo consideramos tetravalente. Cadenas de carbono. Una cadena de carbono o cadena carbonada está formada por un conjunto de varios átomos de carbono unidos por un enlace covalente. Estas cadenas pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, cadena de carbono abierta lineal, cadena de carbono abierta ramificada, cadena de carbono cíclica y cadena de carbono de 2 ciclos. Hidrocarburos. Los hidrocarburos son la forma orgánica más sencilla, ya que estos solo están formados por carbono e hidrógeno. Podemos clasificar a los hidrocarburos en función del tipo de cadena orgánica. Alcanos. Estos tipos de hidrocarburos saturados solamente presentan un enlace entre carbono y carbono. Su fórmula general es CnH2n más 2. Un ejemplo de alcano es el propano, cuya fórmula condensada es C3H8. Alquenos. Estos tipos de hidrocarburos saturados presentan un doble enlace entre carbono y carbono. Su fórmula general es CnH2n. Un ejemplo de un alqueno es el buteno, cuya fórmula condensada es C4H8. Alquinos. Este tipo de hidrocarburos no saturados se caracterizan por presentar un triple enlace entre carbono y carbono. Su fórmula general es CnH2n-2. Un ejemplo de un alquino es el acetileno, cuya fórmula condensada es C2H2. Alcoholes.
Los alcoholes son el resultado de la oxidación de los hidrocarburos. Por lo tanto, ya no los consideramos hidrocarburos. Los alcoholes pueden clasificarse como primarios, secundarios o terciarios. Cuando un alcohol contiene de 1 a 10 carbonos, se encuentran en fase líquida. De 11 carbonos en adelante, se encuentran en fase sólida. Un ejemplo es el alcohol etílico, también llamado etanol, cuya fórmula condensada es C2H5OH. Petróleo. El petróleo está conformado por una mezcla de hidrocarburos, considerado como un recurso natural no renovable, ya que este tarda miles de años en formarse. El petróleo es una mezcla homogénea que contiene componentes como el oxígeno, el azufre y el nitrógeno. El proceso que utilizamos para separarlo es la destilación. Repasemos el contenido de esta lección. Aprendimos las clasificaciones de los hidrocarburos y cómo distinguirlos. También aprendimos las principales características de los alcoholes. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que ha sido relevante desde la Revolución Industrial. Repasa el contenido de esta lección. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí queda, ¿no? Entonces, pues con eso terminamos esta parte y nos vemos el próximo martes para comenzar la parte de biología. ¿Vale? Muy bien, pues tengan buena tarde y al ratito les mando la liga de la clase. ¿Sabe? Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Tengan buena tarde y no dejen de meterse, por ejemplo, por favor, al Open Test. Ya ahí están todos los cuestionarios, ya está todo lleno, entonces ya pueden trabajarlo de manera muy accesible. ¿Sale? Trabajen ahí mucho los tests. Ok, profe. ¿Sale? Adiós, profe. Gracias. Adiós, profe. Hasta luego.